repetimos el nombre de la persona muerta en la Universidad Autónoma, Daniel Castillo, identificado como miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Sí, confirmado. Además le conozco, sé quién es. De Santo Domingo Este. Es una pena, hay varios heridos. Hablamos con el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, hace unos minutos. Confirmaba esto, decía que se mantiene la docencia, la actividad administrativa y que el presidente de la Comisión Electoral, el licenciado Enerio Rodríguez, es el responsable sobre el proceso electoral. En los centros regionales se ha seguido votando, en la universidad disminuyó, es lógico, obviamente, drásticamente la votación, no se ha suspendido, pero los estudiantes salieron después de un tiroteo, la muerte de una persona, heridas a otros. Lo normal es que la gente trate de salvar el pellejo, y es un proceso que desde ayer los periódicos reportaban de que no había entusiasmo y se proyectaba muy baja votación. Después de esto, después del mediodía, probablemente tendía a cero la participación de los estudiantes. Vamos a seguir con esto y estamos pendientes de Puerto Plata, que hay una situación por ahí preocupante con las lluvias. Tenemos a Gabriel del Río. Vamos a saludarle. Un sindicalista histórico, muchos años. Tú sabes. Y que se ha mantenido dando la batalla y que ahora está enfrentando a los empresarios, está en el Comité Nacional de Salarios, está en las discusiones sobre el Consejo de la Seguridad Social y la Ley de Seguridad Social, que hay discusiones muy interesantes en ese sentido. Buenas tardes, bienvenido, don Gabriel del Río. Bien, buenas tardes, amigos, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Don Gabriel, ayer nosotros hicimos un abordaje de el momento que viven los trabajadores en esta ocasión, que yo tengo que confesarle que en muchos años que tengo en la vida pública no lo había conocido. Vemos un comportamiento del Ministerio de Trabajo, de manera particular el ministro de Trabajo, aquí en esta escena, fuimos testigos, manifestó respaldo a la clase trabajadora, lo que no había hecho en ningún momento el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo hace Monchi Fadul en esta ocasión. En el Comité de Salario, Monchi Fadul esta semana manifiesta que un 30% es poca cosa, que es lo que está demandando la clase trabajadora en este momento. Y ayer veo una reunión de todos los sectores sindicalistas organizados en el país manifestando apoyo a la modificación que ha planteado el gobierno a la Ley de Seguridad Social. Entonces, con esta armonía yo me he quedado con la boca abierta, que si no es ahora, no será nunca que la clase trabajadora retome conquistas insatisfechas durante muchos años. Indudablemente que son temas interesantes, sobre todo el tema del salario. El ministro de Trabajo nos ha brindado un apoyo abierto, claro. Indudablemente que eso va a nos lleva a nosotros un buen ánimo, un buen ambiente, porque tenemos un ministro que está en actitud y reconoce que nuestra demanda de un 30% no satisface, porque cuando uno estudia, analiza los numeritos, uno ve que realmente el quintil en la práctica, que el banco habla alrededor de 3.000 y tanto, pero en la práctica el consumo diario de una familia de 3 personas es alrededor de 20 y tantos mil pesos. Claro. Eso en el día a día, en el colmadeo, en la gente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa para los salarios? Estamos hablando de que nuestro salario, el mínimo mayor, es de 12.883, o sea, 2.873 pesos, el salario mínimo mayor. Si tú lo aumentas un 30%, no llega a 15.000 y tantos pesos, 16.000 y pico pesos. Si se logra el 30%, porque nosotros cuando pedimos el 30%... Decía Pedro que aspiren ustedes a un 5 o un 10. Bueno, aspiran un 30 para coger un 10. Un 30, pedimos un 30 para mantenerlo. Queremos mantener el 30%. Eso es lo que hasta ahora nosotros estamos trabajando, es para mantener un 30%, mantenerlo con firmeza, y esa es nuestra posición hasta ahora de las centrales sindicales. El segundo mayor de los salarios mínimos. El segundo mayor, 8.850, que estamos hablando de las empresas que ganan, que tienen capital sobre 2 millones de pesos. O sea, el primer
es sobre empresas de 4 millones en adelante. Hoy cualquier empresa tiene 4 millones, cualquier microempresa, cualquier empresa. Y el más bajo es de 7.843, que se refiere de 1 millón a 2 millones, de 2 millones a 4 millones en adelante. Estamos hablando de los salarios de las empresas en sentido general, pero no entra en estas discusiones, no entra zona franca, no entra turismo. Eso está en otras discusiones que vendrán posteriormente. Son 5 o 6 salarios mínimos. Aquí entra el salario ya de los vigilantes. Correcto. Que trabajan, el salario es 10.860 actualmente, pero por 10 horas de trabajo. O sea que el vigilante está obligado a trabajar 10 horas de trabajo, igualmente que entra el nivel agrícola, que tiene 267 por día. Y no es un abuso para un trabajador de la seguridad laborar 10 horas continuas. Indudablemente, 10 horas. Nosotros de la manera normal no laboramos más de 8 horas. Indudablemente, pero agrégalo al campesino, 10 horas por 267. Claro, hoy día ningún hombre del campo te trabaja por menos de 5.000 pesos, 500 pesos diarios. Y hay que dar la comida. Es el mismo salario que está regulado para el sector construcción, 500 pesos diarios. No, el sector construcción tiene otras estructuras en base a albañilería, carpintería, o sea, son unas estructuras salariales más complejas. En base a la labor. En base a la labor que realizan más que, aunque tienen también por día. Hay un trabajador por día, pero generalmente es por la labor realizada. Y se paga en base a tanto bloque que paga, tanto empañete que se hace, tanto metro. Sin importar la nacionalidad. Sin importar la nacionalidad, porque ya hoy es cierto que en muchos sitios, digámoslo así, al trabajador haitiano ilegal se le paga en muchas ocasiones por debajo de lo normal. Pero, óyame, ya los trabajadores haitianos ilegales no están pidiendo de que no, págueme mi tarifa. Y estamos organizados, y lo tenemos organizado, tenemos muchos trabajadores haitianos organizados en la CAS que estamos reclamando la tarifa que se le debe pagar al trabajador de la construcción. Y eso es un proceso. Pero esos haitianos que usted tiene en la casa organizado, me imagino que están regularizados. Porque la mayoría. Además de eso, pero no, es que no pueden estar organizados en ningún tipo de actividad si no están regularizados. Y además de eso, el empleador tiene que suplirle seguridad social. Lo que pasa es que trabajan, aunque no estén regularizados, trabajan. Y son trabajadores que hay que defender. Ya eso es lo que lo haga la autoridad competente. Pero es un derecho, es un problema de inmigración. Pero trabajan y cobran salario y en muchas ocasiones se les explota. Ahora que usted está hablando de eso, sindicalizados no debían estar. Nosotros, escúcheme, la mayoría que tenemos son trabajadores organizados. En MOSTA, en la FEI y en varias organizaciones, movimientos de trabajadores haitianos, en la FEI. Porque para algo tenía que servir, don Gabriel. Y usted sabe que yo soy un admirador y respeto mucho el trabajo suyo. Y se le agradece. El tema de ese plan de regularización fue para regularizar los trabajadores. Ahí es que está la mayor cantidad. De los ingenios nada más uno. Una inversión yo conocí que regularizó a sus trabajadores. Entonces, eso hay que importantizarlo. Pero hemos hecho un gran esfuerzo nosotros en el asunto de la regularización en nuestras organizaciones haitianas. Acompañaron a muchos trabajadores. Muchos trabajadores. Regularizamos más de 25.000 trabajadores haitianos nosotros. Nuestras organizaciones solas. Y hicimos un gran esfuerzo para regularizarlo, normalizarlo, porque entendemos que son trabajadores que tienen su derecho. Pero nosotros entendemos también que como país tenemos que regularizar a la gente. No podemos seguir en los disparates de acá. Óigame, también tenemos muchos dominicanos que no tienen cédula. Que no tienen todavía acta de nacimiento. Cantidad de dominicanos que no tienen acta de nacimiento. O sea que todavía estamos en un proceso, digamos, como país, que tenemos que ir avanzando en todo el proceso de regularizar y normalizar. Gabriel, vamos a volver un poquito más atrás, pero como nos conectamos al tema de la mano de obra haitiana y el tema del sector construcción, a mí me preocupa hace mucho tiempo un fondo de pensiones para los trabajadores de la construcción, que la ley dice que uno tiene que pagar, los que construimos, una cantidad de dinero, creo que es el 1%, corrígame, patrón, para el fondo de las pensiones de esos trabajadores de la construcción. Ahora, ¿qué garantía tiene uno de que ese fondo va a ir a los trabajadores de la construcción en un sector que el 88% son extranjeros ilegales?
¿Cómo ustedes le dan seguimiento a eso? Sí, le damos seguimiento a eso y estamos integrados con Castillo, que es el nuevo director del fondo FEPECON, y hay muchas inquietudes, pero eso está funcionando bien, fundamentalmente para los trabajadores legales. Coño, mi papá duró 35 años siendo maestro constructor. Y yo tengo un tío no y podido a mí nunca, personal. a nosotros nunca nos dieron un peso. No, pero además yo cotizo. O sea, yo he pagado. No, yo también pago. Yo tengo mi registro de lo que he pagado. Sí. Mire, don Gabriel. Lo que pasa es que ese fondo de la construcción, ¿cómo te puedo decir? Tiene una cantidad importante de afiliados, pero son como 5 o 10 veces más lo que no tienen pensiones que lo que están pensionados. Es un problema. Eso no tiene razón de ser. No, déjame inscribir a esa gente en la seguridad social. Déjame explicarte. Mira, el FOPECON nos tomó a mí, a Hito Bisonó y a Alejandro Montal y nos hizo una campaña con afiche y todo. Yo recuerdo. Buscaron la peor foto mía que yo he tenido en mi vida. Buscaron la peor foto de Alejandro Montal, ni se parece a él. Y la de Hito Bisonó. No voten por esta gente en las elecciones del año 2012. Porque nosotros, en la ley de asentamientos humanos, proponíamos en ese momento, Alejandro y yo, Hito Bisonó, que ese fondo se convirtiera en una AFP. Que fuera lo ideal. Ahora, ellos se resisten y quieren seguir en un fondo de reparto. Que son unos cuartos. ¿Por qué? Porque el trabajador, oye, esto, perdóneme, don Gabriel, porque Pedro me ha dado la oportunidad de aclarar un tema que tengo años por aclarar. Cristian, yo tengo un electricista o un plomero, que yo no soy su único patrono. Claro. Entonces, él quiere que yo le pague y le cotice al fondo, pero él tiene otros patronos. Si él tuviera una cuenta, cada patrono le cotiza en su cuenta y le aporta en su cuenta. ¿Usted me entiende? Entonces, yo entiendo el rol histórico, que fue un error, primero fue un error histórico del gobierno de El Salvador cuando salía, y luego ese fondo ha generado una fuente para una gran cantidad de gente que hay que proteger. O sea, yo creo que ese fondo tiene una cantidad de recursos inclusive que puede ser autosuficiente y hay que mantenerlo como está y que ellos le paguen a los que tienen protegido. Pero habilitar que el trabajador en términos general pueda tener una AFP paralela a ese fondo. Si es que no lo quieren eliminar, si es que él no se puede convertir en una AFP. ¿Usted me entiende, Gabriel? Sí, ahí viene un problema, que es el problema del empresario de la construcción. Dice, no quiero pagar doble. No quiero pagar a lo que es a la AFP y al fondo. Claro, entonces hay un problema y una discusión histórica sobre ese doble pago. Claro. Indudablemente hay una razón. Doble pago a un empleador, eso indudablemente. Pero es un tema que como eso es una estructura de reparto y en algunas ocasiones se ha ofrecido que se convierta en una AFP, no se ha querido convertir en una AFP por muchísimas razones. Pero puede permanecer como está, pero crear una AFP paralela para la que las nuevas generaciones se incorporen. Porque además ellos no pensionan a nadie, es a los amigos que pensionan. Bueno, ahí hay de todo un poquito. ¿Cómo la vaina? Pero eso maneja todos los millones que tú te puedas imaginar, Cristian. Sí. Hay indudablemente que eso es un tema sumamente interesante y hay que profundizar en ese tema porque hay muchos trabajadores que reciben su pensión, que son beneficiados, pero hay más trabajadores en espera que los que están pensionados. Van a morir esperando. Indudablemente, van a morir esperando. Indudablemente. Gabriel, ¿cuándo los trabajadores podrían esperar que se concrete el aumento salarial en la discusión del Comité Nacional? Bueno, nosotros venimos el miércoles 29, vamos a estar ahí, si Dios lo permite, y tenemos la esperanza de que se pueda resolver ya el 30%, porque es que el sector empleador conoce realmente cuál es la situación del trabajador. Fíjense una cosa importante, ninguna empresa de cierto nivel paga menos de 15,000 pesos. Sí. Por ejemplo, Manicera, no le hace caso a los salarios mínimos. Y hay una cantidad de empresarios conscientes, aún siendo de zonas francas especiales, que no te pagan menos de 16,000 pesos, 18,000 pesos, salario mínimo. Ahora, ¿por qué? Porque tienen conciencia de esta situación y además tienen una producción adecuada. Ahora, ¿dónde chocamos con estos problemas? Acuérdense que la mayoría de las empresas dominicanas son medianas y microempresas. Sí. Y ahí tenemos un problema grave. De la reclasificación. De la reclasificación. Pero, don Gabriel, escúchame, en esa pregunta de Cristian.
cuando van a aumentar salarios. Nada más. No, ellos, los grandes se preocupan por los pequeños cuando hay discusión de salario. Nada más en ese momento. Pero hubo el año pasado, Acosta. el Comité Nacional de Salarios convocó para revisar la reclasificación de la microempresa, pero nosotros no participamos, por supuesto, pero vimos que era en función del salario y nosotros decimos, ahora no vamos a discutir reclasificación de los salarios de la MIPYME. Ahora es salario, ahora el punto es salario. Claro. No es discutir si la MIPYME, no, tampoco le corresponde al comité legalmente, eso no es el comité. Esas son discusiones que hay que hacerlas apartes, ahora, fuera. Miguel, en ese punto que le pregunta a Cristian, yo no sé, me intranquiliza, no le veo sentido. ¿Cómo ustedes están aliados? Son 3 actores en el comité. Que con que 2 se pongan de acuerdo, está resuelto el problema. Entonces, si ustedes están de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, y en otras ocasiones el Ministerio de Trabajo se ha puesto de acuerdo con los empleadores para el aumento de salario con ustedes en contra, ¿por qué ahora ustedes no hacen el aumento de salario sin los empleadores? Vamos a esa discusión, es una discusión que se va a tener. Ya es hora de que ustedes pero nosotros enseñen el músculo, pero que Gabriel. estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando en eso. Precisamente tenemos unas reuniones próximamente para discutir concretamente sobre eso. Monchi está haciendo un aguaje de pollo. No, esperemos que no. Monchi es una persona muy clara y es una persona que toma una dirección clara. Entonces nosotros esperamos que en esa discusión del miércoles podamos concluir rápidamente. Si el gobierno está de acuerdo, los trabajadores estamos de acuerdo, ¿qué discutimos? Y sobre la ley. Llegaron a un acuerdo sin problema. Claro. Porque, escúchame, las discusiones pasadas se pusieron los empleadores y el gobierno de acuerdo. Sí, y en las otras también. Bueno, y en otras. Y ustedes se fueron y ellos aumentaron un 15% y le sacaron la lengua a ustedes. Así es, exactamente. Ahora esperamos que ese sea, porque tenemos el apoyo del ministro y esperamos que el ministro sea consecuente con nuestro 30%. No, y estamos viendo un 30% miserable, qué bueno que tengamos en cuenta que un 30% es una miseria. Es insuficiente, un 30%. Eso es insuficiente, pero de todos modos, pidieron 50, nosotros los que buscamos un equilibrio en la sociedad, no aspiramos a crear excusas innecesarias para que no se aplique el trabajo, y teniendo en cuenta que después de ese 30% tenemos que automáticamente hacer una operación para todos los que están por encima de ese 30%. Hacer las adecuaciones. ¿Qué cree, don Gabriel, que tendríamos una ley de seguridad social? Los cambios que se plantean antes de 2044. Esta es una buena pregunta. Sí. Esperamos que sí. Esperamos que sí hay buen escenario, hay una buena actitud de cambio de la ley y nosotros estamos apoyando que se haga una buena modificación en favor de que la seguridad social funcione, porque tenemos mucha dificultad en la seguridad social y a veces no es un problema solamente de la ley, es un problema de que se ejecute la ley. Pero ¿qué le conviene a los trabajadores? Enumeremos algunos de los ítems que están planteado. Por ejemplo, yo he visto que ustedes anuncian que no se vence en el tiempo la demanda del trabajador, que es una conquista muy buena. O sea, porque ahora si el trabajador se descuida... A los 5 años ya se vencen y pierde en los riesgos laborales, se pierden los derechos, y es correcto que no se venzan... ¿Nunca? Nunca, porque usted tiene su derecho ahí por razones que usted no la pudo reclamar a tiempo, porque no se enteró, porque sabemos que este es un país que hay mucha ignorancia, muchas desinformaciones, y usted tiene derecho a reclamarla cuando usted tiene conciencia de que tiene un derecho que está paralizado. La acción de veto en el Consejo Bueno, el veto. Nosotros siempre decimos que el veto es y debe ser una propiedad del Estado. Exacto. Ahora, condicionada. Pero como está planteada en la ley, es una preocupación. ¿Por qué? Porque la ley plantea, el proyecto de ley de gobierno plantea que para aprobar una decisión del Consejo tiene que estar de acuerdo el presidente y el vicepresidente, que son las dos personas de gobierno. Entonces, ¿para qué tenemos consejo? Si todas las decisiones tienen que ser aprobadas por el gobierno, ¿para qué tenemos consejo? Nosotros que aspiramos que hay una democracia interna y que se resuelve el problema mayoritariamente. ¿Cómo es en la actualidad? En la actualidad hay un veto. Hay un veto de los tienen tres que ponerse sectores. De acuerdo obligatoriamente porque los 3 sectores tienen poder de veto. Sí. Uno se opone y no hay decisión. Y no hay decisión. Así no se puede. Pero, oigan, pero ese veto de hoy ha sido una retranca para la seguridad social. 16 años sin aplicar la ley. El sector empleador se ha, con la banda grande, solamente pensemos que lo primero que tenía que entrar en la ley era salud.
con el famoso programa de salud. Lo primero que entró fue el fondo de pensiones. Por interés económico. Pero no solamente eso, sino que el plan programado para entrar de salud nunca entró. Exacto. Ellos inventaron un nuevo programa y hubo que aceptar el programa que a ellos les dio la gana por el veto. Exacto. Entonces el veto, nosotros decimos, no puede continuar. Pero yo ustedes no estuviera ahí. Bueno, ya yo no estoy ahí porque ahí se renova Los trabajadores no estuvieran ahí. No, tenemos que seguir trabajando porque no debemos de abandonar. Exactamente. No debemos abandonar. Porque el resto de los empresarios se impone. Por eso que pero se ha logrado algo. Los escenarios lo han jodido. Eso es a otro. Pero se ha logrado muchas cosas importantes. Se han logrado muchas cosas importantes ahí para los trabajadores y para la seguridad social. Ahora, lo que pasa es que el veto, como está planteado, no es de acuerdo, como está actualmente peor, es peor actualmente, porque no hay que olvidar que el bien común tiene que supervisarlo el Estado. Claro. Y el Estado tiene que supervisar y finalmente todas las problemáticas de seguridad social ven el Estado. Por ejemplo, ahora en la seguridad... Pero el veto tiene que tenerlo el Estado. Es el Estado que tiene que tener el poder de veto. Eso no son ni ustedes los trabajadores, eso estamos ni son los totalmente empleadores. El Estado es el dueño del veto, porque es el final... Es el final. Claro. Ahora, lo que decimos es, en las discusiones tienen que ser democráticas, no pueden ser impositivas o no pueden ser como se pretende ahora, que si el Estado no está de acuerdo no se aprueba nada, tampoco, porque eso no tiene sentido. No, debe ser condicionada a que afecte el interés general. Generalmente, por supuesto, esa es la norma general. Exacto. Ahora, nosotros esperamos que en estas discusiones que vamos a tener de seguridad social podamos avanzar, pero lo importante en esto es después que tengamos una ley. Se aplica la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de seguridad social que habla del régimen contributivo subsidiado, donde nunca ha entrado. Y está ahí en la ley. Entonces no es un problema de aprobar la ley y una ley hermosa, es muy hoy extraordinaria. El problema es cómo ejecutamos la ley. Y esa es nuestra gran preocupación, no solamente en la ley de seguridad social, en toda la dinámica de nuestro país. Tenemos una cantidad de leyes que yo digo, el Senado debería hacer y la Cámara de Diputados debería hacer una revisión de todas esas leyes informales y declarar nula para hacer y actualizar leyes funcionales. ¿Por qué hacemos nosotros con 200.000 leyes que no se cumplen, que no se van a cumplir? Y obsoleta la mayoría. Óyame, que no tienen sentido de ser. Entonces, una acción del Congreso Nacional es revisar todas esas leyes infuncionales para que tengamos leyes actualizadas. Eso es así. Don Gabriel, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí en este momento. Como no, estamos sus órdenes siempre. Con buen ánimo. Enseñen el músculo. No pierdan la fe. Bueno, muchas bendiciones. Gabriel del Río. Y pongan a prueba a Monchi, también. Sí, para que no queden un anuncio. No, él está de acuerdo con nosotros. Esperemos que así sea. Pero cuando lo aprobemos, decimos que está de acuerdo. Gracias. En la práctica, habla en la práctica. Muchísimas gracias, don Gabriel del Río. Cambio fuera, Mauricio.